simplemente comentar que esta es la primera sesión formal del Parlamento, donde vamos a hacer cosas muy importantes como presentar las normas estatutarias constituyentes, que son, digamos, las reglas que van a regir el Parlamento solo el primer año, solo en la legislatura que llamamos de Parlamento provisional, porque las normas para las siguientes legislaturas, las regulares, se podrán revisar precisamente durante este Parlamento provisional, y luego vamos a hacer el juramento que nos compromete a todos con los principios y las ideas y las normas con las que vamos a trabajar. Queridos amigos, qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno poder compartir este rato, ¿no? Siendo que hemos llevado a cabo, después de tanto tiempo de trabajo previo, lo que viene a ser el inicio de la conclusión de el nacimiento ya plenamente como un hecho del Parlamento Global Hispano. A todos ustedes que sé que se han esmerado tanto en la consecución de esto, pues les doy mi mayor enhorabuena. Como bien decía Manuel, cuando a mí me han contactado para participar en el Parlamento Global Hispano, proyecto, por otro lado, del cual me he enamorado profundamente, me han encargado darle una normatividad al Parlamento Global Hispano. Claro, el tema, por supuesto que no es en lo absoluto sencillo, al contrario, es un tema que técnicamente nos trae un problemón. Es decir, darle, en virtud de la naturaleza representativa que tiene por vocación este orden o este organismo, que tiene a pesar de ello naturaleza jurídica de derecho privado, y que pretende representar nada más y nada menos que al pueblo hispano, pues darle un ordenamiento jurídico. En virtud de ello, he comenzado a redactar en los escasos ratos libres que podía contar estas normas estatutarias constituyentes que fueron revisadas a su vez por parte de la Asociación para el Parlamento Global Hispano, y son las que les voy a exponer a continuación. Siendo que el derecho o sirve para la vida o no sirve para nada, como decía Cicerón, entonces estas normas, si bien es cierto, tienen algún grado de especificidad y de rigurosidad técnica en algunos casos, y por ello es perfectamente comprensible que haya quienes no puedan comprenderlas si no están dentro del mundo del derecho. Usualmente las normas deben ser entendidas y comprendidas por, en principio, los destinatarios inmediatos, que son ustedes. Por tanto, entonces, conversando precisamente hace unas semanas con Manuel, le dije, mira, ¿qué te parece si armamos esta presentación en la cual se explique la norma del modo más sencillo, más diáfano posible? En este caso, vamos a comenzar entonces con esta presentación en la cual vamos a ver desde el aspecto de las instituciones, el aspecto de las características propias de los diputados, lo que viene a ser estas normas estatutarias constituyentes. Y por supuesto que al momento en el cual uno pretende de algún modo determinar, delimitar, normar una situación tan compleja y tan novísima como esta con la que nos estamos encontrando, con la cual nos hemos conseguido, pues es perfectamente comprensible que debemos colocar en el preámbulo lo que viene a ser el espíritu propio que ha llevado a la constitución de tan notoria sociedad, ¿no? En el preámbulo, creo que alguien tiene el micrófono abierto, creo que se escucha, ¿no? No sé si le está pasando lo mismo que a mí, que se escucha como un ruido. Ya no se escucha nada. Bueno, en este caso, en el preámbulo era totalmente necesario condensar lo que eran los principios
lo que es el telos, ¿no?, de esta sociedad tan novísima, y por supuesto que todo ello en base a una axiología que debe desprenderse necesariamente de lo que ha sido la narración, o de lo que ha sido la constitución histórica del propio pueblo hispano, ¿no?, en torno a su propia existencia hasta los actuales momentos. Ahora bien, aun cuando usualmente queremos nosotros desde lo más profundo de nuestros corazones que determinados hechos históricos hubiesen ocurrido de determinada manera, el hecho está en que la historia ha pasado como en efecto ha ocurrido en cada uno de los momentos, ¿no? Por tanto, nosotros no podemos más que reconocer lo que ya existía y lo que existe en torno a cuerpos normativos imperativos para nosotros de reconocer al momento de comenzar con este tipo de asociación. Por tanto, en el preámbulo reconocemos esta característica y creo que sería perfectamente normal y plausible que cualquiera pudiera comprender que en efecto en el preámbulo se encuentra todo aquello más o menos por lo cual nosotros hemos decidido llevar adelante esta gran empresa. De ahí que voy a procurar a lo largo de estos minutos explicarles a ustedes las normas, leyendo las normas, para que así sobre todo aquellos que se les haya hecho un poco más complicado, peliagudo, nugatorio, el poder acceder a las mismas, pues entonces vayan entendiendo cuál es el sentido de cada una de las cosas. El preámbulo es realmente breve. El preámbulo cita: la historia está compuesta por todos, la hispanidad está compuesta por todos los individuos descendientes de los pueblos que en algún momento de la Edad Antigua llegaron a la península ibérica y se expandieron por dicho territorio desde entonces hasta bien entrada la Edad Media, e impulsaron al mundo a la modernidad a través de sus diferentes empresas de exploración por todo el orbe, en las cuales lograron realizar asentamientos y o contactos en todos los continentes de nuestro planeta. En este devenir histórico de miles de años, los pueblos hispanos tuvieron contacto con una innumerable diversidad de culturas que enriquecieron su propio acervo espiritual, en el constante intercambio que tuvieron hasta bien llegada la edad contemporánea. En la época actual, los descendientes de los distintos pueblos hispanos suman en cuanto a población en cada continente de nuestra tierra un aproximado de 600 millones de personas, manifestando socialmente una propia manera de ser, muy ligada en particular a la generosidad, tolerancia, solidaridad, altruismo, compasión, audacia y alegría. Sin embargo, a pesar de tanta historia y bagaje cultural en común de los pueblos hispanos, producto de su devenir histórico, a raíz de una serie de conflictos políticos internacionales decimonónicos, se fragmentó su interrelación y, pretextando circunstancias meramente accidentales sobre entidades estatales, se llegó a una completa escisión de los propios pueblos hispanos, suplantándose la armonía por una insostenible desconfianza, antipatía y, en ocasiones, odio visceral. Conforme a lo anterior, encontrándonos en el siglo XXI, época en la cual la tecnología humana nos ha llevado a los pueblos hispanos a poder acercarnos nuevamente como nunca antes lo hubiéramos soñado en nuestra historia, luego de más de 100 años de pugnas y rivalidades sin sentido que han ocasionado que la gran mayoría de nuestras poblaciones se encuentren atravesando situaciones graves de subdesarrollo y carestía por no contar con un apoyo claro de los pueblos que les son más cercanos culturalmente, y al ser reconocidos por el derecho común internacional en la actualidad tantos mecanismos de democracia directa que permiten que a través del principio de libre asociación las comunidades humanas puedan reunirse y elegir el destino de sus individualidades independientemente de las políticas estatales, es la razón por la cual los pueblos hispanos hemos decidido desde la sociedad civil crear una asociación que funja como instancia deliberante centralizada en la cual por fin nuestras poblaciones se comuniquen, dialoguen y puedan colaborar entre sí, dando forma al presente Parlamento Global Hispano. Además de nuestro entorno cultural, que es la piedra angular de nuestra unión, al ser los pueblos hispanos una comunidad enmarcada en la civilización occidental, acogemos como nuestros los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, en lo concerniente al reconocimiento de los valores de la libertad,
la justicia, la igualdad ante la ley y la paz como bases fundamentales de reconocimiento de la dignidad intrínseca humana y los derechos inalienables con los cuales cuenta cualquier persona solo por ser miembro de la especie humana. Igualmente nos adherimos a los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita igualmente en el año 1948 por la 9ª Conferencia Internacional Americana, en lo concerniente a la creencia en la democracia representativa como condición indispensable para el desarrollo de nuestros pueblos, valor sustentado en la estabilidad, paz y solidaridad, así como la política de buen vecino de los pueblos americanos en los cuales tanta población hispana existe. Finalmente hacemos nuestros los valores establecidos en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, Carta de Banjul, aprobada en 1981 durante la 18ª Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, en lo alusivo al respeto a la libertad de conciencia, religión y profesión como requisitos fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad humana. Por lo tanto, también acogemos dentro de nuestros principios la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el año 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, en lo alusivo al deseo de los pueblos de Europa, entre los cuales se encuentra la propia España, de crear entre sí una estrecha unión a fin de garantizar un porvenir pacífico basado en valores comunes sustentados en su patrimonio espiritual y moral, reconociendo los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la democracia. Ahora bien, nuestra acogida de estos importantísimos principios de derecho común occidental recogidos en estos históricos cuerpos convencionales no significa que consecuencialmente reconozcamos como nuestras las agendas o programas individuales y contingentes de cada uno de estos organismos, pues precisamente creemos que los hispanos debemos decidir como pueblo unido nuestro propio destino y por tanto no podemos sujetar nuestro accionar a una agenda en particular, por beneficiosa que pueda resultar en el mejor de los casos. No obstante, ello no implica en ningún modo una contradicción instantánea del contenido de las referidas agendas o programas, dado que precisamente ello será decidido conforme a los valores de democracia directa y representatividad que desarrollarán los representantes diputados que serán elegidos en este Parlamento Global Hispano. De este modo, el Parlamento Global Hispano es una institución creada desde la sociedad civil para promover actuaciones que permitan mejorar la calidad de vida de los hispanos, para dar voz a la hispanidad y aportar a la humanidad una visión singular del mundo que pueda ayudar a la paz y la armonía entre todos los pueblos del planeta. Se trata de un parlamento digital que no requiere de sede física, posestatal, en el que tienen cabida todos los hispanos del mundo y en el que se emplea la democracia directa. Esto permite que cada ciudadano pueda elegir de forma directa a sus representantes sin necesidad de la intermediación de partidos políticos. Se entiende por hispanos a todas las personas que comparten la lengua española y una cultura basada en los valores de la tradición hispana, independiente de su etnia o lugar de nacimiento. Una vez señalado lo anterior, los pueblos hispanos pasamos a establecer nuestras propias normas estatutarias constituyentes. De modo que han observado ustedes cómo, del modo más razonablemente posible, se hace un resumen bastante sucinto, no solo de la historia de la hispanidad, sino también la historia de lo que han sido estas normas, estas grandes normas o cuerpos normativos que han surgido a lo largo del siglo XX y por tanto nosotros entonces, encontrándonos en este contexto histórico, recogemos lo mejor de las mismas, eso sí, dándonos plena autonomía para nosotros también poder dar nuestras respuestas al respecto y por tanto de ningún modo seguir ningún tipo de agenda política. De ahí que, queridos amigos, es importantísimo el momento de establecer este tipo de normativas, darle una axiología en la cual pueda enmarcarse, pueda servir de base para que nunca nadie pueda pretender pervertir las bases de tan loable intento que se está llevando a cabo. Por tanto, el capítulo primero, fundamentalmente sus artículos 1 y 2, se desgrana con mucha más especificidad los principios que ya se señalan en el preámbulo. Principios que cualquier persona que tenga el mero
conocimiento, por más sencillo de derecho que pueda existir, sabrá que en efecto forman parte de todos los grandes ordenamientos jurídicos humanos, todos los cuales son, por supuesto, libertad absoluta, justicia, igualdad ante la ley, paz, democracia, dignidad humana y solidaridad. De modo que si alguien pretende en el futuro corromper el Parlamento, acabar con este espíritu, con estos valores compartidos que tenemos, pues le será totalmente imposible, porque desde un primer momento ya reconocemos hacia dónde vamos. Y créanme ustedes que usualmente cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de normativas jurídicas, se suelen pasar por alto, por ir a la mera hermenéutica, lo que son los principios que llevan a la conformación de las normas, y esto es un craso error que cualquier estudiante podría entender en primer año de derecho. Al contrario, en este tipo de normativas que le dan la base a todo un sistema bastante necesario, que es comprender en cuáles valores, principios y en general la axiología que se encuentra fundamentado todo lo que se va a hacer. Una vez explicado el preámbulo, entonces vayamos nosotros a las instituciones, entendiendo por supuesto nosotros a las instituciones como esta serie de organismos ordinarios o extraordinarios, esta serie de cuerpos que existirán dentro del propio Parlamento Global Hispano y que por supuesto que deberán actuar en conjunto, en concordancia, para poder coadyuvar a lograr los objetivos en común que ya hemos pergeñado en el preámbulo. Comencemos entonces. En un primer momento está la mesa de gobierno. La mesa de gobierno está conformada, como podemos observar nosotros allí, precisamente por un presidente, un vicepresidente y un secretario. Es decir, tiene una conformación tripartita, lo que viene a ser la parte ejecutiva de estas instituciones. Parte ejecutiva que está totalmente atada, que está totalmente controlada por parte del resto de instituciones, impidiendo en modo alguno que se establezca algún tipo de autocracia o tiranía dentro del Parlamento, porque precisamente en contra de semejantes planteamientos se crea estas normas estatutarias. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones de la mesa de gobierno? En un primer momento, velar por el cumplimiento de la misión del Parlamento, cumplir y procurar el cumplimiento de las normas estatutarias constituyentes, presidir las sesiones del Parlamento, dirigir el Parlamento hasta tanto sea elegida la mesa de gobierno siguiente, programar toda la actividad del Parlamento y establecer el orden del día, presentar el proyecto de plan parlamentario con el cual fueron elegidos sus miembros para su aprobación. Someter a la consideración y aprobación de la plenaria del Parlamento el informe sobre el presupuesto, el proyecto de presupuesto anual de gastos elaborado por la Comisión Permanente de Tesorería, esto en el caso, por supuesto, de que comience a desarrollarse el Parlamento, ya sea una entidad que pueda comenzar a manejar fondos y también que pueda tener incluso bienes muebles y bienes inmuebles, también se coloca allí precisamente presupuestando lo que queremos en un futuro, ¿no? Elaborar la agenda semanal, conocer y coordinar el trabajo de las comisiones y proponer las medidas necesarias para superar las dificultades que aquellas tuvieran para el normal desarrollo de sus funciones, rendir cuenta pública sobre la gestión anual realizada por el Parlamento, garantizar el buen funcionamiento del comité de gestión y cooperar con el Consejo Asesor sobre las materias de interés del Parlamento, del mismo modo como usualmente se entiende todas aquellas otras funciones que las normas le concedan, pero son fundamentalmente estas. Dese cuenta entonces ustedes que fundamentalmente es una institución que se encarga de la dirección del Parlamento, pero que está por supuesto atado a lo propio establecido en el Parlamento. En el caso del comité de gestión, organismo fundamental para poder llevar adelante un tipo de institución como esta que carece de sede física, pero que necesariamente debe tener plataformas para poder comunicarse, ¿no? El número de miembros de la misma es potestativo de lo que sea la elección del gobierno
de la mesa de gobierno del Parlamento Global Hispano. Y ello en virtud de sus propias funciones. Veamos qué son: mantener plataforma tecnológica, la asesoría y asistencia técnica adecuada para el uso racional, eficiente y eficaz de los sistemas de información y telecomunicaciones, entre otros; garantizar la prestación de los servicios y bienes necesarios para el normal funcionamiento o desenvolvimiento del Parlamento; garantizar la preservación de los bienes; elaborar el plan operativo anual del equipo; elaborar, atendiendo instrucción de la mesa de gobierno y con la cooperación de todas las instancias del Parlamento, el proyecto de presupuesto anual y ejecutarlo de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la ley. De nuevo les digo, esto es avisorando hacia dónde queremos ir. Garantizar la prestación de los servicios y bienes necesarios para el normal desenvolvimiento del Parlamento; cooperar con la mesa de gobierno, comisiones permanentes y ad hoc y el Consejo Asesor del Parlamento y las demás que también les sean atribuidas por la mesa del gobierno del Parlamento. Es decir, el comité de gestión en buena medida va a lograr que se logre la consecución de los objetivos del Parlamento Global Hispano desde la perspectiva técnica material, es decir, haciendo que funcione el Parlamento, funcione lo informático, las telecomunicaciones, y en el momento de poder tener bienes, también encargarse de que estos no se depauperen, de que estos puedan ser útiles para que los parlamentarios, en este caso diputados hispanos, puedan realizar su uso y disfrute en torno a sus propios cargos. Ese es el comité de gestión. Tenemos el Comité de Relaciones Interinstitucionales, el cual también tiene el número de miembros que será potestativo de la elección de la mesa de gobierno del Parlamento Global Hispano. Y es que en esta etapa del mundo en la cual nos encontramos es totalmente fundamental poder tener contactos válidos, contactos cercanos, estrechos, grandes relaciones con otro tipo de organismos, ¿no? Por tanto, necesitamos personas que se dediquen a esta labor, a dar a conocer el Parlamento Global Hispano en diferentes esferas, y de ahí que entonces se crea un comité de relaciones interinstitucionales para personas solo dedicadas no solamente a propiciar las políticas de desarrollo público del Parlamento, sino también de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, las funciones son velar por los intereses y prestigio del Parlamento Global Hispano, así como por el buen nombre de sus instituciones a nivel internacional; propender a la defensa de los derechos del pueblo hispano de conformidad con las pautas dictadas por la mesa de gobierno; fomentar los vínculos entre el Parlamento Global Hispano y los organismos con los cuales tenga contacto; velar por la fiel observancia de los convenios que suscribe el Parlamento Global Hispano, y también informar acerca de los asuntos internacionales de interés del Parlamento Global Hispano a su mesa de gobierno. Ahora bien, como suele ocurrir en cualquier tipo de cuerpo colegiado humano que se ha desarrollado conforme a un fin o conforme a un planteamiento en particular, es perfectamente posible que por la propia falibilidad que tenemos los seres humanos como característica inescindible de nuestra naturaleza, pues haya quienes por desconocimiento o por dolo quieran de algún modo pervertir algún tipo de institución parlamentaria o algún tipo de normativa. Y es por ello que es totalmente importante que exista una corte de vigilancia estatutaria, una suerte de contrapeso a la labor de dirección que se va a desempeñar en la mesa de gobierno. La Corte de Vigilancia Estatutaria fundamentalmente está allí no para decidir lo que son los asuntos cotidianos, lo que van a ser las políticas, lo que van a ser las materias sobre las cuales se van a hacer acuerdos. Está allí para proteger la axiología que llevó a la creación de los estatutos y, por tanto, la propia interpretación sana conforme a la intención o lo que se llama el espíritu del legislador que llevó a la creación de todas estas normas. De ahí que estos hombres que van a formar la Corte de Vigilancia Estatutaria tienen necesariamente que entender a profundidad la magnitud de las normas con las cuales se encuentran, tienen que saber hasta dónde llegan, ¿no? Y por tanto estar profundamente
de un modo constante a la expectativa de revisión de cada una de las actuaciones de los diputados hispanos para, por supuesto, poner coto a alguna que de algún modo vaya a vulnerar los principios fundamentales establecidos en toda la normativa. ¿Cuál es el modo de actuar de la Corte de Vigilancia Estatutaria? Es a través de lo que se llama la propuesta de censura. Al momento en el cual uno de los miembros de la Corte de Vigilancia Estatutaria observe que existe algún tipo de actuación que no formalmente o no de un modo minúsculo, sino que más bien de un modo sustantivo y absoluto pretende socavar los valores a través de los cuales se ha creado la normativa del Parlamento Global Hispano, pues entonces debe planteárselo a su cuerpo colegiado, en la medida en que el cuerpo colegiado le pueda dar, en efecto, la venia de que exista esta vulneración a los estatutos, entonces va a realizarse lo que se llama propuesta de censura. Lo dice el artículo 45 de los estatutos. Ante alguna presunta actuación ilegítima del Parlamento, cualquiera de los miembros de la Corte de Vigilancia Estatutaria tiene facultad para convocar a los miembros restantes a fin de discutir al respecto. Si al menos 2/3 partes de la Corte de Vigilancia Estatutaria convienen en la presunta ilegitimidad de la actuación, se elaborará un informe con una exposición pormenorizada de las razones de este parecer al Consejo Asesor. Si el Consejo Asesor conviene y da la venia al parecer de las Cortes de Vigilancia Estatutaria, esta realizará una nueva votación sobre el veto de la actuación y bastará una mayoría simple para que se produzca el veto y el acto desaparezca de pleno derecho del Parlamento. Vamos a desgranarles esto en las palabras más cercanas posibles. Si existe algún tipo de vulneración, como les vengo explicando, pues cualquiera que así lo perciba desde el Consejo Asesor se lo va a participar a sus pares. Sus pares, entonces, si consideran en 2/3 partes, al menos, de los miembros de la Corte de Vigilancia Estatutaria, que en efecto existe esta vulneración, es decir, no se da una mayoría simple, se da una mayoría calificada, para entender que si 2/3 partes de esta Corte de Vigilancia Estatutaria comprende que en efecto esto está pasando, es porque debe ser revisado. Pero como usualmente no tienen por qué tener conocimiento de técnica jurídica, de cosa alguna, no se les da a ellos el propio veto para que puedan acabar con esta normativa, sino que más bien tienen que pasarlo hacia el Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un organismo que en buena medida se encuentra dentro de las propias Cortes de Vigilancia Estatutaria, pero que está conformado fundamentalmente por puros técnicos en derecho, por puros abogados especialistas en estas materias, o por puras personas que se encuentran totalmente impregnadas en las mismas. De ahí que cuando el Consejo les envíe cuando las Cortes de Vigilancia Estatutaria le envíen al Consejo Asesor este planteamiento sobre la legitimidad de alguna actuación, algún acuerdo, etcétera, el Consejo debe dar un dictamen técnico dándole la venia o no dándole la venia a este particular planteamiento. Si le da la venia, aún a fin de salvaguardar la propia institución, se le da la posibilidad a las Cortes de Vigilancia Estatutaria de que ahora con una mera mayoría simple entonces puedan decidir si acabar con el acto jurídico que en cuestión vulneraba la situación en particular, ¿no? Y es por ello entonces que el Consejo Asesor forma una parte también fundamental de lo que va a ser este Parlamento Global Hispano, es decir, va a ser un organismo consultivo permanente que se va a encontrar dentro de la institución de la Corte de Vigilancia Estatutaria y que tiene esta posibilidad de, a través de sus dictámenes, que siempre deben ser escuchados, aunque no siempre tenidos en cuenta
por parte de todos los parlamentarios, salvo en este caso en que sí tienen que ser escuchados con necesidad, en caso de que se quiera erradicar algún tipo de vulneración fundamental a los estatutos, pues este consejo asesor, va a estar conformado por un consejero general, 4 asesores y un secretario. ¿Cuáles son las funciones de este consejo asesor? Obviamente, asesorar a la mesa de gobierno del Parlamento en la elaboración de contratos, convenios y demás actos jurídicos dentro del ámbito nacional e internacional con la finalidad de proteger sus derechos e intereses. Prestar asistencia técnica y hacer recomendaciones a los miembros del Parlamento previa solicitud de la mesa de gobierno o alguna de las comisiones permanentes. Vigilar que las actividades del Parlamento se ajusten al marco legal vigente de los ordenamientos jurídicos con los cuales entre en contacto su accionar. Emitir dictamen ante la solicitud de la Cámara de Censura, o en este caso de la Corte de Vigilancia Estatutaria, sobre los acuerdos del Parlamento cuestionados. Asesorar jurídicamente al Parlamento en la defensa de sus intereses y patrimonio, asesorar previa solicitud parlamentaria la elaboración de resoluciones, reglamentos y acuerdos internos del Parlamento, representar al Parlamento ante empresas, organismos internacionales, administrativos, entre otros, en los casos en los que se esté debidamente autorizado por la mesa de gobierno, ejercer la representación judicial en cualquier acción judicial incoada por el Parlamento o ejercido en su contra, emitir dictamen a la mesa de gobierno sobre alguna actuación del Parlamento que sea manifiestamente contraria a derecho y las demás que le sean atribuidas por el Parlamento, su mesa de gobierno, su presidente y estas normas estatutarias constituyentes. Ahora bien, queridos amigos, hemos emprendido la tarea de llevar adelante una institución, por referirnos al Parlamento Global Hispano de un modo singular, que no tiene par hasta ahora, conforme a la naturaleza, fines y planes a futuro, con otra que exista, al menos de las que yo tenga noticia, y vaya que he revisado, ¿no?, al momento de comenzar la redacción de estas normas estatutarias constituyentes. Por tanto, es perfectamente plausible que pueda sobrevenir algún tipo de emergencia que no permita que se lleve adelante un orden del día ordinario conforme lo establecen las propias normas estatutarias constituyentes y que de algún modo se ponga en peligro la vida del Parlamento Global Hispano, hacia cuya vida, por supuesto, hacia cuya preservación tenemos todos nosotros que llevar todos nuestros esfuerzos. Entonces, en el caso de que esto ocurra, se va a llamar a una institución que es totalmente extraordinaria, que de modo cotidiano no va a existir, que se llama la Junta Suprema, en la cual fundamentalmente ante esta situación que ponga en peligro la propia existencia en el mundo real del Parlamento Global Hispano, pues se va a llamar a la mesa de gobierno, al comité de gestión, al comité de relaciones interinstitucionales, las cortes de vigilancia estatutaria, el consejo asesor y los diputados que presiden en el momento las comisiones permanentes, para que, tomando ellos, por supuesto, el toro por los cachos, como decimos en mi pueblo, se pueda de algún modo no solamente relajar, sino neutralizar esta circunstancia y garantizar la subsistencia del Parlamento Global Hispano. Como les digo, esta institución está colocada solamente en caso de emergencia, es el botoncito rojo que le dice a usted presione aquí en caso de emergencia, y obviamente entonces van a tomar estas decisiones aquellos que se encuentren en estas labores de jefatura en buena medida dentro del Parlamento. Ahora bien, habiéndoles ya hablado a ustedes de los preámbulos por los cuales se crea toda esta normativa para que rija el Parlamento, hablándoles a ustedes acerca de las instituciones que van a existir allí en coordinación, pero que también van a servir para poder controlarse en el caso de que se pretenda subvertir o pervertir el espíritu que lleva a la conformación de esta persona jurídica. Entonces vamos a ver ahora la propia labor de los diputados hispanos, ¿no?
Los diputados tendrán lo que va a ser su libre desenvolvimiento de actividad dentro de lo que van a ser las sesiones parlamentarias. Sesiones que van a ser regulares los días establecidos por las normas estatutarias constituyentes o sesiones que van a ser ad hoc. Es decir, sesiones que van a ser llamadas en días no establecidos, así como ordinarios, por parte de las normas estatutarias, pero que por determinada la razón, determinada labor que deba llevarse a cabo, pues entonces serán también llamados a estas sesiones ad hoc. Solamente hace falta que ustedes lean el capítulo 10 de estas normas estatutarias para que en efecto ustedes sepan como diputados hispanos cómo serán estas sesiones, cómo se realizarán, cuál va a ser la forma de actuación. Creo que está escrito de un modo bastante, pero bastante diáfano, a través del cual ustedes se van a familiarizar claramente con todo cuanto deben saber para poder participar en ellas del modo más correcto posible. Ahora bien, del mismo modo que observamos nosotros lo que vienen a ser estas sesiones que se van a llevar a cabo, también es muy importante el poder comprender que tendremos varios tipos de mociones dentro de lo que va a ser el debate parlamentario. Y de este modo entonces nosotros nos trasladamos hasta el capítulo 11 de estas normas estatutarias constituyentes y observamos que las mociones parlamentarias son aquellas que deben ser presentadas por escrito antes de ser debatidas, excepto las de orden, de indagación y de diferimiento. El texto de cada moción debe ser colocado a la disposición de los diputados antes del inicio del debate y puede ser modificado en cualquier momento antes del inicio de la sesión ante la Secretaría, siempre y cuando la misma solo se limite a la añadidura o supresión de una frase o párrafo que no modifique el espíritu de la moción. Estas mociones de orden, indagación y deferimiento que no se deben, por su propia naturaleza, colocar en conocimiento de los diputados antes del inicio de la sesión son las llamadas mociones prioritarias. La moción de orden, en este caso, que es aquella alusiva al estricto acato de los diputados a las presentes normas estatutarias constituyentes. Al momento de proponerse debe señalarse expresamente cuál norma o principio de las normas estatutarias constituyentes está siendo conculcado. Y por tanto la presidencia decidirá sobre la procedencia. Es decir, usted llama al diputado hispano que está cometiendo algún tipo de vulneración al orden en el momento en que esté haciendo algún tipo de intervención que vulnere alguna de estas normas. La moción de indagación sencillamente es aquella que versa sobre la solicitud de lectura de documentos referentes a la materia debatida o a la aclaración de datos mencionados por el diputado en uso de la palabra. La presidencia concederá la palabra para hacer uso de esta moción una vez finalizado el derecho de palabra de cualquier diputado. Es decir, fundamentalmente es para indagar bien si alguna cosa no ha quedado totalmente clara en medio del debate parlamentario. La moción de diferimiento del asunto objeto de debate es aquella que trata acerca de la solicitud de envío del caso en cuestión a una comisión parlamentaria para ser trabajado. Por su parte, tenemos una moción que seguramente es conocida por varios de ustedes, forma parte de varios sistemas parlamentarios actuales, que es la moción de censura. Nos dice el artículo 79. Esta es una propuesta adoptada por la mayoría absoluta del Parlamento a través de la cual se exige responsabilidad a su mesa de gobierno por haber vulnerado las normas estatutarias constituyentes o transcurridas los primeros 6 meses del periodo parlamentario que no se apegue al plan parlamentario que toda mesa de gobierno tiene que proponer antes del inicio de sus funciones. Entonces, obviamente, es para poder realizar una labor revocatoria de la mesa de gobierno siempre y cuando vulnere de algún modo esto que venimos señalando, ¿no?
La moción de censura debe ser propuesta por al menos una quinta parte de los diputados y debe incluirse una propuesta de candidatos para una nueva mesa de gobierno. La moción de censura será votada 3 días luego de su presentación. De ser rechazada la moción de censura, no podrá ser presentada otra por ninguno de los proponentes de la fallida durante el mismo periodo de sesiones. Creo que queda bastante claro lo que es la moción de censura y creo que no guarda particularmente ningún secreto. La moción de cese tiene como único objetivo la finalización del debate sobre algún punto en específico que ya se considera abundantemente tratado y zanjado. La moción será aprobada por mayoría simple. Sin embargo, a fin de salvaguardar el derecho de palabra de los diputados en el caso de que alguno no esté de acuerdo con la finalización del debate sobre algún punto por considerar que no se ha debatido lo suficiente al respecto, el presidente de la mesa de gobierno le concederá un derecho de palabra que no deberá ser o exceder los 3 minutos. Una vez finalizado el derecho de palabra del diputado en cuestión, se someterá nuevamente a votación la moción de cierre y deberá ser aprobada por mayoría calificada de 2/3 partes de los diputados asistentes a la sesión. De lo contrario, continuará el debate sobre la materia objeto de la moción fallida. Siendo entonces que ustedes ya han observado cómo van a actuar, cómo van a hacer las sesiones, qué tipo de mociones se van a conseguir ustedes en la medida en que vayan desarrollando su labor, entonces observaremos nosotros los grupos colegiados de diputados hispanos que se van a constituir para llevar adelante en particular alguna materia que considera el propio Parlamento Global Hispano que es de vital importancia y por tanto merece un estudio pormenorizado antes de llegar a sesión alguna. En este caso tenemos sesiones permanentes que siempre van a estar allí por lo establecido en las normas estatutarias constituyentes o mientras así estén establecidas en ellas, y las temáticas llamadas temáticas ad hoc. Las comisiones parlamentarias permanentes van a ser comisión de redacción de las normas estatutarias constituyentes definitivas, es decir, si durante el primer año que viene a ser precisamente esta legislatura provisional, ¿no? Esta comisión detecta que existe algún tipo de falencia o hace falta agregar algo a estas normas estatutarias constituyentes, entonces ellos van a proponer, conforme lo establecido en las propias normas, su reforma, ¿no? También tenemos la Comisión Permanente de Administración y Disciplina Parlamentaria. Creo que el propio nombre determina cuál es su labor. La Comisión Permanente de Relación Ciudadana, porque no se quiere perder de ninguna manera el contacto con el pueblo hispano y hace falta obviamente un grupo de diputados que estén constantemente trayendo la voz de los hispanos, de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que nos duele. La razón por la cual creo que en buena medida estamos constituidos en este cuerpo colegiado el día de hoy. Comisión Permanente de Fomento de Actividad Parlamentaria, es decir, pretender o proponer que exista una correcta y, por supuesto, provechosa labor por parte de sus pares. La Comisión Permanente Electoral, aquella que obviamente se encargue de lo que van a ser los procesos electorales que se van a designar. La Comisión Permanente de Relaciones Interinstitucionales, que si bien es cierto, va a ser una comisión que va a tener todo el contacto del mundo con el propio comité que observamos anteriormente entre las instituciones, fundamentalmente va a encargarse de un modo bastante inmediato de este tipo de labor con diferentes instituciones y por tanto tendrá una labor de retroalimentación, comisión y comité, y la Comisión Permanente de Educación. Y como siempre digo yo, usualmente cuando me dan un espacio en alguna charla, alguna conferencia, alguna cosa, la educación no solo es fundamental, la educación para el tamaño desafío que nos proponemos es totalmente necesaria. Y siendo que creo que he explicado bastante, que ya hablé también, las comisiones parlamentarias ad hoc son aquellas que también se pueden realizar
pero en el caso de que queramos estudiar un punto en particular que no se encuentre dentro de estas que están numeradas, creo que queda claro por antonomasia. Creo también que puedo cerrar mis palabras aquí, ya que he hablado de la Comisión Permanente de Educación, citando, como suelo hacer en cada intervención, al maestro venezolano, don Cecilio Acosta, que al momento de hablar de la educación decía: enseñe usted lo bueno, enseñe usted lo útil, enseñe usted a todos, y eso es todo. Y por tanto, entonces, creo que queda clara la valoración que debe tener la Comisión Permanente de Educación, y espero de verdad, estimados amigos, desde mis escasísimas posibilidades, haber podido trasladarles en buena medida cómo deben leerse estos estatutos, cuál es el modo correcto de poder entenderles y llevar adelante una correcta labor como diputados hispanos para los fines que todos queremos puedan ser conseguidos. Bueno, muchísimas gracias, César. Yo creo que es una cosa distinta de leer los estatutos en frío a escuchar a alguien como tú que los explica las razones que hay detrás de cada parte, de cada sección de los estatutos. Muchísimas gracias.